Bien. Martín, vos también podés silenciar los micrófonos, como anfitrión tenés esa posibilidad. Pero no es un poco descortés silenciar a No, agentes. no porque no se dio cuenta seguramente la persona. Claro. Bueno, No, que si cortas a una persona cuando está hablando, sí, pero si cortas a alguien porque hay ruido ambiente, me parece que no te corté. Claro, depende del contexto, ¿no? claro, claro. Bueno, por las dudas. Pero sí, bueno, igual intentémoslo hacer autónomamente, que cada uno silencie sus micrófonos. En caso de que quede algún micrófono ahí abierto y que esté haciendo ruido, lo silenciaré. Sí, igual creo que dejaron justo un mensaje en el chat. Pero ¿cuál es el que está haciendo ruido? Porque yo no me doy cuenta. En el chat dice que hay un Paula ventilador Serrano. prendido. Me parece que es Una licuadora. Paula Serrano. ¿Cuál es la licuadora? Perdón. Ah, no. Sí, Sí, debe ser el pero- motorcito de la compu. Si van a hacer daiquiris, pasan mi dirección. Ahí la muteé, no sé. Si se fue la licuadora es que evidentemente era el de Paula. Ahí estamos bien, ¿no? Se fue el ruido. Bueno, si les parece podemos ir arrancando por lo menos con las presentaciones, ¿no? Digo, ya pasaron 10 minutos de la hora de la convocatoria. Igualmente sigue entrando gente, pero bueno, pero me parece que está bien que presentemos la jornada, que presentemos a todos y a todas las que participaron en la organización de esta jornada. Yo simplemente les digo como regente del nivel terciario que estoy contento con la producción de estas jornadas y con la participación que tenemos por parte de un espacio que es nuevo para nosotros este año, que es el espacio de ESI, que se llama Con Todes y para Todes, ¿sí? Que es un espacio que está avalado con horas institucionales, ¿sí? De nuestra institución. Digo, para quienes no sepan este mecanismo, digamos, nuestra institución cuenta con una serie de horas, son 47, que se destinan a distintos proyectos institucionales. Uno de esos proyectos es el espacio de ESI Con Todes y para Todes, que está compuesto por San, que la tienen ahí presente, por María y por Natalia. Ahora ellas se van a presentar y les contarán un poco más del espacio, pero digo, me parece que es muy interesante para la vida institucional que haya diferentes actores y actrices, digamos, trabajando por la ESI, ¿sí? Porque en general, si no, la ESI por ahí queda reducida a una jornada o algo por el estilo, pero tener un espacio que está todo el año trabajando en la institución, que tiene presencia y que pueda realizar distintos tipos de acciones, me parece que está buenísimo. Yo solo voy a comentarles que tenemos una invitada muy especial sobre un tema que, insisto, que me parece que generó mucho interés y dentro y fuera de la institución, que es Amalín Ramos Mesa, ¿sí? Ella es abogada, abogada feminista explícitamente. Ahora ella nos contará seguramente qué caracteriza esa forma de presentación, pero yo inicialmente los quiero dejar directamente con el espacio de ESI para que ellas se presenten y que inicialmente creo que Natalia va a tomar la palabra para que explique un poco de qué se trata esta jornada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y muchas gracias por estar participando de esto, que si bien es raro, es atípico, es particular, me parece que demuestra que a todos y a todas y a todes nos interesan estos temas. Sí, Natalia, te cedo la palabra, así te presentás. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Nati. Finalmente, por lo menos podemos conocernos en la virtualidad, ya que nunca fui formalmente a la institución, digamos, no, este año, como no comenzamos debido a la cuarentena, no pude verles. Bueno, decirles que estoy muy contenta de formar parte de este espacio junto con Sani y María, que nos conocimos las tres haciendo la especialización en ESI, y que bueno, ese espacio, la verdad que aparte de unirnos a las tres, un poco nos transformó y no pudimos parar ni de estar juntas ni de hacer cosas por la ESI.
También me pone contenta que las instituciones abran sus espacios para que crezcan la ESI cada vez más, y principalmente sé que en esta institución la Comisión de Género en eso tuvo mucho que ver, haciendo fuerza para que surja este lugar para nosotras. Así que, y respecto a la jornada particularmente, quería aportar un dato de color, ya que a veces la obligatoriedad de la misma hace que un poco genere rechazo a veces en muchas personas, pero la jornada surge a raíz de que en el 2015, al bajar el presupuesto de la implementación que se venía haciendo a nivel nacional, se echó mano a una ley, que es la Ley Educar en Igualdad, que en el artículo 1 justamente habla de la obligatoriedad de 2 jornadas a nivel nacional, en la que participe la comunidad y justamente sirvan para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Así que yo creo que hay que defenderlas, estas jornadas, hacerlas y disfrutarlas. Bueno, de nuevo decirles que gracias por recibirme y le doy la palabra a Rocío. Gracias. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como la mayoría de ustedes saben que están acá, yo soy Rocío, soy miembro de la Comisión de Género del Centro de Estudiantes del Terciario de Lengüitas. También soy consejera por el claustro estudiantil. Hoy estoy acá con Karen, que también es miembro de la Comisión de Géneros, porque estamos celebrando este espacio, como lo celebramos siempre que logramos juntarnos para seguir avanzando en esta lucha que damos las mujeres, las disidencias todos los días, en todos los espacios que habitamos. Retomo esto que decía Nati y que trajo Martina al principio, que institucionalmente es muy importante que existan estas horas. Estas horas no existían antes y de hecho cuando se recibieron los proyectos institucionales a fin del año pasado no había ningún proyecto con relación a la ESI, y es por eso que desde la Comisión de Géneros y desde Comunidad Lengüitas llevamos el proyecto de que se separaran horas institucionales para que estuviesen exclusivamente dedicadas a la educación sexual integral, porque entendemos que esto tiene que ser una cuestión institucional más allá de la legalidad y demás, que esto reviste, institucionalmente tiene que haber una decisión, y esta decisión se da por muchas vías. Una de ellas es teniendo horas institucionales, horas remuneradas, para este espacio. Bueno, nada, le doy la palabra a Karen, y como siempre, la comisión está para construir entre todos. Karen. Bueno, muchas gracias. Hola, me presento, soy Karen, también formo parte de la Comisión de Géneros. Y bueno, más o menos retomando lo que dijo Natalia y lo que dijo Ro, armamos un pequeño texto que les queremos compartir desde la Comi, y bueno, nada, empiezo. Dice: Educar en igualdad, sanción de la ley 27.234. Esta ley establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y terciarios de todos los niveles y modalidades sobre la temática de violencia de género. Desde la Comisión de Géneros y como feministas, consideramos que estos espacios, además de ser legalmente obligatorios, son extremadamente valiosos. Nos nutren con saberes, con derechos, nos empoderamos en estos espacios colectivos. Son lugares de deconstrucción que nos ayudan a repensarnos como seres individuales y sociales, nos dan voz. Por eso, creemos que las decisiones institucionales que se toman alrededor de ellos son cruciales y determinantes. La suspensión de clase para que todos, estudiantes y docentes, podamos efectivamente asistir a estos encuentros pareciera ser aún una deuda. En este sentido, la Comisión de Géneros viene trabajando desde esos primeros encuentros frente a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, en pos de una ampliación efectiva de derechos a nivel social, aunque también institucionalmente. Con la Comisión y por medio de los consejeros de Comunidad Lengüitas, propusimos en el Consejo Directivo la necesidad de que existieran horas institucionales, es decir,
remuneradas en base a un proyecto aprobado por el CD dedicadas a la educación sexual integral. Hoy ese proyecto se llama ESI para Todes y estamos felices de que este espacio exista. Sostenemos la importancia de la construcción colectiva, creemos que entre todos lo vamos a tirar. Sin embargo, también debemos decir que la construcción colectiva para esta jornada de ESI no existió. Desde la autoridad, y a diferencia de cómo veníamos trabajando como institución, no se incluyó en ningún momento a la Comisión de Géneros. Las mujeres y disidencias del estudiantado no tuvieron voz en esta jornada. Por eso estamos hoy acá, bancando la parada sonoramente, como solo nosotros sabemos hacerlo, porque nunca nada nos fue fácil a las mujeres y disidencias, pero tenemos la convicción de que juntos podemos. Por eso, aunque ya estamos retomando las andanzas, hoy más que nunca les invitamos a formar parte de la COM y sus actividades. Es crucial que siempre podamos ser muchos, más aún en el contexto de pandemia, porque es más difícil poder llevar a cabo propuestas. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. No duden en mandarnos mensajes, propuestas o cualquier inquietud que tengan. Es muy importante saber que juntos tenemos una fuerza imparable. Bueno, más o menos sería eso. Muchas gracias por el lugar también que nos están dando ahora para poder decir unas palabras. Y bueno, hay que celebrar estos espacios, así que a mí en lo personal me pone muy contenta que haya tantas personas hoy. Y bueno, esperemos que lo podamos disfrutar. Gracias. Bueno, a ver, me presento yo. Ya muchos de los docentes y alumnos me conocen, me han visto en la Bedelía. Soy María, Bedel del Traductorado. Bueno, me encanta ser parte de este proyecto, de este trabajo de ESI, después de, bueno, de haber hecho con las chicas 2 años de postítulo en el Joaquín. Este espacio de trabajo que propone un poco crear, intercambiar conocimientos, plantear dudas. Nuestro aporte desde el espacio de ESI será tanto para los docentes como para los alumnos. La idea es contribuir al trabajo que hacen todos los días en el aula, asesorarlos con las planificaciones, con bibliografía, con todo lo que crean en la cual nosotros podemos aportar y ayudar. Una de nuestras tareas, junto con la colaboración, ya nos pondremos bien para la acción y prevención ante situaciones de violencia de género o discriminación, que es algo que en la institución todavía no tenemos bien hecho, digamos, no tenemos un protocolo nuestro. Así que bueno, esa es una de las tareas principales que vamos a llevar adelante este año. También es un espacio en el cual, como dijo recién Karen, se pueden acercar, pueden venir y, no sé, manifestarnos sus inquietudes, estamos para acompañar, para escuchar, para sostener, bueno, y si es necesario intervenir, también estaremos ahí. Para contactarnos, bueno, tienen el mail de esi.lenguitas@gmail. Ahora en esta época de pandemia no lo podemos hacer de otra manera más que por mail o por las redes sociales. Así que bueno, por el mail de esilenguitas@gmail.com o en el Instagram esi.lenguitas. Pueden comunicarse, plantearnos, no sé, dudas, consultas, lo que necesiten. Bueno, creo que más o menos estoy. Le cedo a San, mi compañera, y que ella, bueno, nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por haberse conectado al día de hoy. Yo soy San, Bedel de Lenguitas, Bedel de Portugués, también soy egresada de la institución del profesorado de portugués. Les quiero comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la charla. La idea es que mientras nuestra invitada esté hablando, ustedes puedan ir escribiendo si quieren en el chat de Zoom, dudas, preguntas que vayan surgiendo, las escriben ahí en el chat, con mis compañeras vamos a ir anotándolas, y después las vamos a hacer. Si hay tiempo, porque la idea es que esto dure 1 hora más o menos, al final también habilitaremos algún micrófono para que alguien pueda hacer una pregunta en vivo.
Mientras tanto, sí, traten de mantener los micrófonos silenciados, por favor, así no hay interferencias mientras ella habla. Bueno, dicho esto, paso a presentarla. Ella es Amarín Ramos Mesa, abogada feminista. Es una persona que dedicó y dedica gran parte de su tiempo a trabajar en esta lucha contra la violencia machista y por la desconstrucción de los estereotipos de género. ¿Estás ahí, Amarín? Acá estoy. Bienvenida. Gracias. Les dejo con vos. Bueno, primero saludarles a todos, a todes. Es un honor, es un gusto aceptar esta invitación y estar compartiendo este ratito en unos momentos tan particulares, ¿no?, de pandemia. Así que, nada, espero que tengamos y que tengamos este momento. Yo le había contado a Sam que me interesaba hablar poco para que se abra bastante las preguntas, porque estar conectados a la computadora y escuchando es final del día, así que cae el cansancio también. Así que trataré de hablar 25 minutos sobre 3 puntitos, y luego la idea es que lo hagamos participativo, que me parece que es más enriquecedor para todos. Un detalle técnico, tengo 2 redes, si se me llega a cortar una, voy a pasarme a la otra, así que cualquier cosa, si se corta, hagan un comercial, detalle técnico. Bueno, esperen que quiero sacar mi cara, porque me molesta mucho verme a mí en la vista, así lo veo a ustedes. Bueno, en primer lugar, el tema de la violencia de género, es todo un tema. Pensar el concepto, mi primera invitación sería a detenernos en esas 3 palabras, ¿no? A mí me encanta la parte de conceptualizar. Bueno, y ustedes que trabajan en el ámbito educativo saben lo valioso que es detenerse en esos conceptos. Hay una feminista muy famosa que se llama Celia Morós, que siempre dice, conceptualizar es politizar, ¿sí? Así que a mí me parece muy importante qué entendemos por la violencia de género. Una de las definiciones más completas que hay habla y se relaciona con el hecho de que es una violencia estructural, que es estructural, que es compleja, que está atendida por diferentes factores culturales, factores materiales, económicos, y creo que el éxito de estos últimos años ha sido salir de la mirada de la violencia de género como una cuestión individual, ¿no?, que tiene que ver con cómo lo vive esa mujer, o cómo esa mujer se planta ante la vida, o con quién se relaciona, y empezamos como a hacer un proceso de visibilización de cuántos factores hay influyendo, ¿no?, en cómo la desigualdad económica, las imposibilidades de acceso al trabajo, la división sexual del trabajo, los estereotipos, cómo esa cantidad de factores van determinando un terreno muy fértil para que surjan distintos tipos de violencia. Cuando hablamos de la violencia de género, también decimos que hay una desigual distribución de recursos. A mí me gusta mucho esta definición porque me parece como muy, muy práctica. Y es el distinto acceso que tienen las mujeres y las disidencias a el recurso del tiempo, al recurso del espacio y al recurso del dinero. Si pensamos en el recurso del tiempo, podemos pensar en la doble, la triple jornada, ¿no? Cómo las mujeres usan su tiempo. La encuesta de uso del tiempo que se realiza en Cava dice, por ejemplo, que las mujeres durante su tiempo de ocio se llevan a los chicos, es decir, me voy el sábado a tomar unos mates con una amiga, pero llevo a los nenes, mientras que los varones se van el sábado a jugar con los amigos, pero nunca se llevan los chicos, ¿no? Y ese detalle como que a veces uno lo tiene como muy invisibilizado y es muy cierto, ¿no? Entonces como que por más que uno trate y avance, siguen estando estas cosas como muy presentes. Eso en relación con el uso del tiempo. Ahora les pregunto, ¿qué piensan el uso del espacio? ¿El uso del espacio es igual para las mujeres que para los varones? ¿Cómo es el uso de la noche? ¿Cómo aprovechamos la noche? ¿Qué nos puede decir
una chica travesti o una chica trans sobre el uso del espacio, ¿no? Cuando hay como una restricción ahí de cómo van moviéndose en una ciudad, que son como miradas un poco más generales. Y luego, bueno, está la distribución del recurso económico, ¿no? Uno va al registro de la propiedad de cualquier lugar y vamos a encontrar con que son más propietarios los varones que las mujeres. Así que esa es una clave que me gusta mucho como para pensar y ponerle como un poco de nombre a la desigualdad. Ahora bien, cuando hablamos de lo estructural, estamos señalando asimismo el desafío de la solución. O sea, para problemas estructurales necesitamos soluciones estructurales. Y decimos, bueno, es tan grande el problema, y ahí tenemos un riesgo, ¿no? De no volverlo abstracto. Entonces, ¿cómo logramos pensar soluciones concretas en algo que se pinta y se ve como tan inalcanzable? Tengo a mi nene de 2 años, así que si lo escuchan gritando, ya saben que no puedo silenciar el micrófono. Cuando pensamos las soluciones estructurales, entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos desde nuestras propias estructuras? ¿Sí? Entonces, ahí les voy a decir qué importante es para mí que pensemos las acciones concretas que se hacen desde las propias instituciones. Dentro de los temas en los que he estado trabajando hace 2 años, cuando estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy estoy en el Ministerio Nacional de las Mujeres, pero en ese momento trabajaba en el armado de protocolos para las instituciones. Y a mí hay algo que me parece como muy, muy promisorio de ese tema, que de hecho hoy es un día muy especial, no solamente con el tema de la ESI, sino que se acaba de ratificar en el Congreso el convenio 190 contra la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es un nuevo instrumento de derechos humanos que vamos a tener al alcance, que es la base de pensar instituciones libres de violencia, de pensar el trabajo decente, de pensar instituciones más horizontales y más democráticas. Así que como abogada estoy muy emocionada porque es una nueva herramienta de trabajo, como lo ha sido la CEDAW, como ha sido Belén do Pará, que son como los instrumentos en los que tradicionalmente nos apoyamos. Y además es como el marco para pensar los protocolos. Si ustedes, hay una publicación que creo que está disponible todavía en la web, que la escribí junto al equipo del INAM, sobre elaboración de protocolos en las organizaciones, y nos inspirábamos en ese momento en las discusiones en relación al convenio 190. Así que es un día importante y me parece clave contarles lo que se puede hacer desde las propias instituciones. A mí lo que me parece fundamental para el protocolo es el proceso previo. El protocolo, un texto lo escribe cualquiera, lo podés copiar, lo podés armar, pero lo que se cocina previamente a la publicación de ese protocolo es lo que definitivamente va a poder generar ese ambiente libre de violencia. Ahí es cuando hablamos de que sean espacios participativos, de que se hagan las preguntas esenciales, ¿no? Yo soy una gran fan de las preguntas esenciales. Las preguntas esenciales son muy simples, ¿no? Y ustedes lo van a saber, y es ¿cómo está pensado el poder en ese lugar? ¿Sí? ¿Cómo está organizado el poder? ¿Cuáles son los cuerpos hegemónicos? ¿Cuáles son los cuerpos precarizados en ese lugar? Lo digo como en el espacio educativo, lo puedo decir en el espacio laboral, se los puede decir de la administración pública también, se los puedo decir desde las disciplinas, ¿no? Cómo es el derecho, que somos como la disciplina por excelencia, que nos sentimos muy cómodos en el poder. Y cuando uno responde a esa pregunta, empieza como a desarmar por dónde tendría que empezar a pensarse ese protocolo, ¿no? La violencia es lo mismo, ¿no? Cuando uno piensa en la violencia de género y dice, bueno, vamos a conceptualizar, aparecen los tipos y las modalidades de violencia. Lo importante es que podamos desarmar ese concepto, ¿no? Que lo pongamos como en crisis. Si vemos la evolución de cómo se han dado las normas,
vemos cómo fuimos cambiando, ¿no? De violencia contra las mujeres, ahora hablamos de violencia de género porque vimos que el sujeto no eran solamente las mujeres, pero que tenían una fundamentación en el género. Entonces, ir hilando, digo, esa evolución de conceptos con una profundización y una problematización del problema en un contexto concreto. Entonces, acá, en este lugar, ¿cómo transita ese poder? ¿Qué violencias se dan? ¿Cuál violencia es más característica, ¿no? ¿Es la violencia doméstica o hay una violencia laboral? ¿Hay violencia institucional? Y ahí me parece que ponemos en valor la experiencia particular de cada sujeto, de cada individuo, de cada cuerpo, frente a la experiencia del género. ¿Sí? Como dice Butler, que se van estas ideas de género, definen las aspiraciones, las posibilidades de las personas, de los varones y las mujeres. Entonces, esta es la manera como el género va actuando como armadura, de alguna manera, frente a eso. Ahora bien, si sabemos cuáles son las causas, si sabemos cuáles son las consecuencias, si sabemos cuáles son la prevalencia, cuál es el tipo de violencia que más se presenta, y nos va a ir dando como un diagnóstico de y hacia dónde apuntar. ¿Sí? Estos análisis los podemos hacer en instituciones y los podemos hacer en nuestras propias familias. Quienes hemos hecho como todo el camino feminista, sabemos y podemos hacer el diagnóstico de cómo está armado el poder en mi familia, ¿no? Si tengo un padre, si fui criada por un abuelo, por una abuela, y cómo eso fue contribuyendo o no a dinámicas familiares saludables o conflictivas, ¿sí? Y cómo eso va permeando la vida de quienes integramos esa unidad familiar. Creo también que en la medida que conozcamos bien el problema, problematicemos bien ese problema, vamos a poder pensar las causas. Básicamente eso es lo que tienen que hacer los que arman las políticas públicas. Los grandes desafíos de quienes están en esos lugares es que diagnostiquen bien el problema y de acuerdo a eso armen las soluciones. Pero no es un lugar fácil, no es un lugar fácil porque los diagnósticos tienen un montón, no sé, como de trampas. Y acá también me interesa detenerme un poquito, porque tenemos que luchar, quienes estamos realmente interesados en estos temas, en evitar como la banalización del tema, ¿eh? Cuando, no sé, de repente se vuelve como la famosa, le pasó, yo soy malísima con, no sé, ¿cómo se llaman los programas de chimentos y estas cosas? Y de repente se empieza a tratar el tema muy repetitivamente, no se profundiza, y ahí nosotros tenemos un riesgo muy grande, quienes estamos interesadas en trabajar estos temas, en no caer como en esas miradas. Es una trampa no solamente patriarcal, sino capitalista, ¿no? De mercantilizar inclusive los problemas más complejos, ¿no? Se hace como una operación súper reduccionista con eso. Entonces, yo lo que creo que ese tipo de atenciones sobre los conceptos, sobre qué entendemos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es la relación entre el género y otras formas de dominación, ¿no? No solamente es el género el que está operando, ¿no? Cómo está el racismo. El otro día en redes sociales se llamaba la atención de cómo de repente el racismo en Estados Unidos era como muy doloroso cuando tenemos racismos como muy, muy locales, muy presentes, muy, muy perceptibles, pero de eso no se habla, ¿no? Siempre es más fácil hablar de lo externo, pero también está ahí, ¿no? De las experiencias de los inmigrantes. Así que mi invitación es como a problematizarlo siempre, ¿sí? Cuando uno tiene la oportunidad de acompañar casos, yo estuve también trabajando como coordinadora hasta el 2015 de la línea 144, trabajé como coordinadora legal específicamente, y el acompañamiento a los casos de violencia le va dando a uno como una experiencia respecto realidad en comparación con lo que la gente cree que son los casos. ¿Alguna pregunta o algo que me perdí? Ah, no, pensé que me habían preguntado algo.
Y en relación a los casos de violencia y a las mujeres que padecen violencia, digo mujeres porque la verdad que los casos que llamaban a la línea mayoritariamente eran de mujeres. Hay como una estereotipación también, ¿no? La mujer sufrida, la mujer que está mal, la mujer que no puede, y tampoco es así, ¿sí? Inclusive en los mismos factores, las mujeres que lidian violencia son de cualquier clase social, hay cierta vulnerabilidad, obviamente, en no tener independencia económica, pero también hay que huir de ese lugar común, ¿sí? De ese lugar común donde uno tiende a caer y donde me preocupa a veces, como ay, vamos a hacer el tal curso, el tal cosa, y no permitir que se pierda en el camino la profundidad del análisis del problema. Así que ese era otro tema que me parecía interesante dejarlo, tirarlo, a ver, ahora lo charlamos. Las políticas públicas, de cómo se piensan estas soluciones, las podríamos dividir en políticas de prevención, políticas de atención, políticas de sanción y de reparación. Fíjense que están como ordenadas en una línea temporal y nos sirven mucho. Yo categorizo todo el tiempo, es como una operación que necesito para poder pensar. Y está bueno hacia dónde podemos dirigir los esfuerzos, ¿no? Porque de repente hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, queremos mejorar la atención de cómo estamos nosotros respondiendo a los casos de violencia, a qué está pasando. Yo siempre creo que el análisis de estos tres momentos nos va a permitir ordenar y pensar un poco más concreto en qué podemos hacer. Yo creo que la pregunta esencial es, ¿y qué hacemos? Ya sabemos que es importante, ya sabemos que es urgente, ¿qué podemos hacer? Así que ahí les dejo como esa línea temporal para pensarlo. A ver, ¿qué otra idea tenía pendiente que no se me fuera a pasar sobre la banalización, sobre los momentos? La última, ahí como para ir cerrando un poco y lo abrimos y lo charlamos, es cuando aparece un caso de violencia en una institución, no conozco mucho la de ustedes, ahora ustedes me contarán, pero por lo general pasa en todos lados, ¿no? La gente siente como mucha vergüenza de contar, y en mi experiencia, que he escuchado en los últimos 3 años muchos casos institucionales, del Estado, del Congreso, de universidades, pasa en todos lados. De hecho, más sospechoso me resulta cuando me dicen, no hemos tenido ningún caso. Pero cuando un caso aparece, y ahí utilizo mucho esta metáfora del iceberg, está diciendo y está mandando un mensaje. O sea, está hablando de una persona que intentó otros mecanismos y no le funcionaron. Porque esto sí puedo dar fe, que todas las mujeres que terminan haciendo una denuncia, un escrache, intentaron otros caminos, así con los pares, con sus jefes o con sus jefas inmediatas, no hubo escucha. Entonces, hay que habilitar esa escucha, estar atento, ¿no? Es como afinar un poco tanto la mirada como el oído. También creo que cuando aparece un caso de estos es que no se supo alojar la diferencia. ¿Sí? Las instituciones a veces tienden como a armar su propia personalidad, ¿no? Se arman también como, bueno, acá somos así. Y si alguien no responde a eso, como que queda por fuera de lo esperable, ¿no? De la norma. Yo creo que es importante que cuando aparece un caso los analicemos, veamos qué pasó. Yo siempre les digo, cuando me dicen, bueno, ¿cómo armemos un protocolo? Y yo, antes de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿sí? De ejercicio, cuando alguna institución me pide hacer un protocolo, lo que les digo es, hagan memoria del caso que tuvieron, porque por lo general llegan porque les pasó algo muy feo, que no lo supieron abordar, que le generó incomodidades personales e institucionales, y le digo, tomen ese caso y díganme qué volverían a hacer, qué cambiarían. Y eso es un ejercicio que funciona muy bien. Cuando vuelven, dicen, bueno, sí, la verdad que lo atendimos así, pudimos haber esperado, no sé, pusimos el nombre en el escrito y no tenía que ir el nombre. Y es simplemente uno volver a ver las cosas con otra velocidad y con otra atención. Así que es muy importante que lo que hicimos mal lo podamos poner en valor para hacerlo bien.
volviendo y cerrando con esto de las preguntas esenciales, yo pienso que las mejores preguntas son las que son simples y las que nos incomodan, ¿sí? La incomodidad. Hay una feminista muy que me gusta mucho que se llama Sara Ahmed, se escribe A-H-M-E-D, no sé cómo se pronuncia. Y Sara siempre habla de esto, ¿no? De la incomodidad, ¿no? De la feminista killjoy, se dice, ¿no? La mata alegría, que está todo el tiempo como amargando el momento. Y pienso que es una característica importante, ¿no? No tenemos que renunciar a las preguntas incómodas. En el momento que nos sentimos muy cómodos, como que algo no está pasando, algo no estamos haciendo bien. Y ustedes saben que el poder es tramposo, ¿no? Que de repente es agradable el poder y sentirse cerca del poder. Así que me parece que esta es la atención que tenemos que mantener abierta siempre, en cómo la violencia de género y su conexión con otras violencias puede llevarnos a espacios más igualitarios, a democracias más reales, ¿no? Menos formales y más reales. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho bastante, creo que hay temas que aún dentro del feminismo se cuestionan poco. A mí me llama mucho la atención esta invisibilización, por ejemplo, de las lesbianas, ¿no? Que está bueno hablar de la diversidad, está bueno hablar del LGBT, pero ustedes no se imaginan la cantidad de feministas lesbianas sobre las cuales nos apoyamos ahora. Y como que el tema de la visibilidad lésbica siempre queda como muy invisible, ¿no? Perdón, abuso de la palabra, pero me sirve mucho, pero hay que hablar de esto, hay que hablar de las cárceles, hay que hablar de cómo resolvemos el tema de los violentos, tenemos que hablar de las masculinidades, esos temas que, sin perder políticamente el norte de cuál es la lucha. Así que, bueno, nada, creo que dije un montón de ideas desconectadas, un poco dispersas, espero que hayan entendido algo. Mi idea de hacerlo como corto, espero que haya sido así, no he hablado 40 minutos seguidos, es que nada, que lo abramos y que lo debatamos. Así que bueno, por acá ahora cierro y cuando ustedes los escucho, las escucho y les escucho. A ver, tenemos una pregunta que nos preguntan si entonces la violencia de género es solo hacia mujeres y disidencias. La pregunta. Bueno, la violencia de género sí. Una de las grandes preguntas que vamos a tener siempre en los espacios donde vamos es, ¿y qué pasa con la violencia de los varones? Sí, es una pregunta, te hago como una pregunta para completar, hipotética para completar. Lo cierto es que las características que tiene la violencia de género hace que sean en razón del género. CEDAW hace unos años hablaba en razón del sexo, ¿no? Hoy el convenio 190 habla de razón de su sexo o género. Lo cierto es que la violencia de género se opone como al posicionamiento masculino, ¿no? Entonces podemos decir, el varón está ubicado en ciertos privilegios, todos los que no somos varones, sería como la negación del varón, tanto mujeres como disidencias, sufrimos esa violencia de género, esa subordinación al diferenciarnos de lo masculino, ¿no? Que va un poco más ligado como la definición patriarcal. Ahora bien, lo cierto es que los varones sufren violencias, pero son ejercidas por varones, ¿no? Si vos vas, le dicen, bueno, y los varones que nos matan, bueno, si vos vas a las estadísticas de los delitos, son producidos por varones. Entonces los varones mueren a manos de los varones. Y en esto es muy importante que podamos empatizar, que podamos argumentar en cómo se producen esas violencias. Acá leí en el chat, dice, tengo un ejemplo de violencia de género hacia varones, un ejemplo real y en manos de mujeres. Yo creo que vamos a estar sometidas a casos, ¿no? La casuística siempre va a darnos casos, pero no vamos a tener casos en una prevalencia tan alta que nos permita hablar de un problema estructural. O sea, vamos a tener un caso en particular, entonces hablamos de un caso de violencia, donde hay abuso, esto que les decía, cómo se genera una situación, cuál es la simetría, cuál es la vulnerabilidad, qué problemas hay, pero la casuística siempre la vamos a complementar con la estadística, ¿sí? Entonces podemos haber conocido un caso
Y ahí tenemos como un análisis individual, pero lo vamos a complementar con análisis estructurales, bueno, estadísticamente qué dicen. Y por eso estos temas son importantes para los estados hoy, porque si nos vamos a cualquier estadística, nada, aparece así. Si nos vamos a la violencia laboral, por ejemplo, el tema del acoso sexual, existen casos de varones que se han sentido acosados, pero vas a ver, y son 3 casos de 890 que se reportaron ante el Ministerio. Entonces, yo lo que creo que es muy importante señalar es que los casos de violencia a los varones tienen normas, tienen maneras, hay normatividad específica que los va a proteger. Digo, que uno quiera visibilizar la vulnerabilidad de un sector, no quiere decir que le estés negando derechos a otros. Y por eso la violencia de género tiene enlace en el marco de derechos humanos. Los derechos humanos son amplios, ¿no? La interpretación jamás es restrictiva. El otro día lo hablábamos con sindicatos, les decía, no es una torta, porque las mujeres tengamos más derechos no es que le vamos a quitar un pedazo a los varones, ¿no? Los varones tienen, si a un varón le pasa algo, va a ir, tiene el código penal, tiene lo mismo. Pero cuando se analiza el problema, las causas son muy distintas, ¿no? Y no tiene que ver con la división sexual del trabajo, tiene que ver con otras lógicas, ni tiene el impacto que tiene en las sociedades la violencia hacia las mujeres y las disidencias. Por eso hablamos de violencia. Voy a leer, si cualquier cosa me leen, me dicen ustedes, pero yo mientras leo acá. Sí, Rocío seguía. Decía, Rocío, ¿no? Quería debatir un poco cómo es el tema de los scratches y cómo es esa dinámica. Supongo que querrá debatir un poco esta cuestión, ¿no? Si siempre da resultados, si se agota esa instancia, ¿no? De recurrir al scratch, si siempre es positivo. Sí, ¿puedo? Sí. ¿Por la pregunta? Sí, es con relación a esto que dice Nati. Digo, si se agota, si siempre es positivo, si es lo mismo un scratch a un pibe de 14 años que a un tipo de 60. Digo, en un momento, un poco lo que sucedió con la apertura de Telma Jardín y su caso y demás, hubo como una cantidad de scratches que empezaron a salir en redes y otros medios, y después a partir de eso también hubo como, y hay como mucho debate con relación a eso, y me parece que es interesante poder traerlo acá, porque digo, scratch sí, scratch no, scratch cuándo, cuáles son las implicancias, a dónde vamos con el scratch, como, nada, esto quería como ponerlo en la mesa. Sí, no, es un gran tema. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Telma Fard, ¿vieron lo que les decía del concepto cuando decimos conceptualizar es politizar? Me robaba esta frase de Celia Morós. El scratch es una palabra bastante ambigua y es un paraguas donde nos cabe de todo. O sea, es muy amplia. Hubo artículos que lo identificaban desde la época de protestas ante las desapariciones, de la época de abuelas, y luego tenemos como la mirada como muy, muy joven, muy actual del scratch. Yo como abogada, por ejemplo, el caso de Telma ya había hecho la denuncia. No era un scratch en sí mismo, era toda una estrategia legal armada donde la visibilización del caso era parte de una estrategia legal, ¿sí? Después tenemos los scratches que no llevan acompañados denuncias, o tenemos los scratches cuando la justicia se han agotado como todos los pasos posibles y ya no les queda otra que escrachar, ¿sí? No, yo tuve como experiencias de mujeres que tenían 15 denuncias y me decía, ¿qué hago? ¿Lo escracho en Facebook? Y yo me quedaba en silencio, o sea, era una decisión y sin mentirles hubo 2 o 3 casos donde la justicia le prestaba atención, sacaba la medida cuando se denunciaba públicamente. Lo que uno trata es que sea cuidada esa estrategia, porque es una estrategia que se pueden venir fácilmente en contra, ¿no? No sabemos cuáles son los riesgos. Entonces yo lo que creo es que si nos detenemos a pensar en esto que decías vos cuando hacías la pregunta, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa con los scratches entre chicos de la misma edad? ¿No? Que es todo un fenómeno como para analizar con más detenimiento. Yo no soy una experta en el trabajo con adolescentes, pero sí sé que es un tema que ha merecido la atención y que creo que tiene un poco que ver con estas nuevas conceptualizaciones sobre el sexo y el género, ¿no? Que quizás para quienes tenemos
30 y pico o más, son muy distintas de lo que están viviendo ahora los jóvenes. Así que creo que ahí el fenómeno sí amerita no tratarlo de la misma manera y con herramientas distintas, yo creo. Así que también cuando pensemos en Scratch, bueno, fue un Scratch, había denuncia, no había denuncia, ¿qué era? Me parece que como ir desarmando un poco como cuáles fueron las causas, las consecuencias, las dinámicas propias, nos va a ayudar como a pensar en qué solución o qué posición tomar ante eso que sucede. Ahí me perdí, no sé cuál sigue. La pregunta que seguía, nos pregunta Santi, ¿puede ser que las concepciones que llevan a esa violencia sean concepciones patriarcales, machistas, aun si la violencia no la ejercen los varones? Creo que no la entendí la pregunta. Sean concepciones, ¿a cuál violencia te referís? Tu micrófono. Ahí está. Santi. Mejor tu pregunta. Perdón, que fui yo que no la entendí. Santi, ¿estás por ahí? Entiendo que es Santi. Sí. Hola. Ahí está. No. Que por la pregunta esa de la violencia, ¿cuál era violencia de género? Ahí pusieron más. Por ahí habría que leer eso que puso la persona detallando su pregunta. Para el caso de los hombres, cuando preguntaron que si en el caso de los varones, ¿esa sería la pregunta? Claro, digo, porque puede ser que haya veces que las mujeres también pueden tomar un rol machista, pero también es culpa de la sociedad patriarcal machista. O sea, por más que en algún caso minoritario exista, también viene de la misma causa. Claro. Re de acuerdo contigo. De hecho, lo vemos a veces en violencia laboral, por ejemplo, con jefas como muy violentas, no son como la mayoría, pero cuando uno va a analizar es una lógica patriarcal. ¿Ves? Ahora aprovecho para contar, el otro día hablaban de cómo los presidentes, las presidentas han manejado la pandemia. Y muchos decían, hay una manera patriarcal de enfrentar la pandemia, ¿no? Lo vemos a Trump, lo vemos al inglés, cómo lo manejaron, y luego ponían siempre de ejemplo a la de Nueva Zelanda, o ponían de ejemplo a Argentina, ¿no? Cuando uno se enfoca en el cuidado, en lo social. Entonces hay maneras, ¿no? Hay un riesgo ahí como de no identificar una cosa con otra, pero sí prestar atención en desarmar como esos modos violentos de imposición, ¿no? En esta, como las características del patriarcado, ver reflejadas en cualquier espacio. Pero sí, de acuerdo con eso. Después de Santi, tenemos una pregunta de Lucila Cordoni, que dice, ¿cómo se podría ayudar a una víctima de violencia de género? Es decir, es muy fácil estando del otro lado decir llamada a tal número, pedí ayuda, pero supongo que estando dentro de una relación debe ser muy difícil llegar a tomar esa decisión. Es muy difícil. Les comparto, tengo una muy cercana a mí, que seguramente influyó mucho, yo me dediqué mucho a esto, que se acaba de separar luego de 20 años de una relación violenta. Así que la mejor manera que uno puede ayudar es estar en las condiciones que esa persona quiera. Cuando se te presente al lado con esa persona, decirte pasamos a saludar y uno no quiere ver a la persona, no alejarlo. La verdad que lo que suele suceder es que si esa persona está como muy, muy vinculada con esa persona, con su pareja, se tiende a ir aislando, ¿no? El aislamiento es una característica que es favorecida por el agresor. Uno tiene que pensar en la estrategia de mantenerse cerca, y en mantenerse cerca implica que también uno no caiga en los prejuicios, ¿no? De por qué seguir, de qué te falta, qué es lo que no te deja. Hay que evitar el cansancio, porque uno se cansa, ¿no? Dice, bueno, 10 veces has venido investigando, 5 veces fuimos a la comisaría. Y cuando uno ve los procesos a largo plazo, que yo lo veo, lo que vas viendo es que se necesitan muchas caídas hasta que ellas logren darse cuenta. Cuando uno piensa en los factores, hay un concepto que se llama factores inhibidores y factores facilitadores. La ruta crítica de la violencia. Uno de los factores que más ayuda es cuando los hijos crecen y le dicen, mamá, tenés que terminar con esta situación.
es directamente el cuestionamiento de los hijos lo que logra su reacción. Cuando son muy chiquitos, eso no se da. Cuando los nenes, las nenas son muy chiquitos, esa situación no se da, entonces ahí ves como la trayectoria temporal. Así que en conclusión es pensar las mejores estrategias para activar la escucha, que esa persona pueda hablar, que te muerdan los labios al que le quiera decir, pero que piense siempre en la estrategia de que esa persona no se aleje, que no se sienta incomprendida y tener esto, una escucha activa. Luego pensar las soluciones, uno no le va a decir, no, déjalo, pero le puedes decir, che, conseguiste este laburo, o miraste esto, no sé, pensá, hacete este curso, no decirle déjalo, no, hay como ir como por los caminos más laterales y no directamente al grano. Eso sería una de 1000 consejos que podría darle, pero eso me parece muy importante. Que cuando un hombre muera a manos de una mujer cada 32 horas, podremos hablar de esos casos como violencia de género. Es una cuestión bastante poco probable. Necesitaríamos dar una vuelta importante. Yo creo que nosotros tenemos toda la teoría del poder, ¿no? Nuevamente, y la violencia dentro mucho de los estudios interdisciplinarios. Y mientras tengamos una teoría que analice el poder y cómo el poder se manifiesta, vamos a tener la oportunidad y las herramientas para analizar cualquier situación, ¿no? Sea de mujeres, sea de hombres, sea de negros, de indígenas, y vamos a ver cómo se configura el poder y qué está haciendo sobre los oprimidos, oprimides, pero no estaría siendo el caso de los varones. Pero sí, un análisis de cuando hay una violencia exacerbada por esa causa, y pensaremos en la solución. Acá hay un caso, me gustó. Ahí te están planteando un caso. ¿Querés leerlo vos? Si me lo leen, me ayudan, me hacen sentir... Podría hablar directamente Mariana por ahí, para que lo plantee, ¿no es cierto ella? Sí, léalo. Mariana, ¿lo querés plantear vos? Aparece en gris, así que me parece que se fue. Ah, bueno. Te lo leo yo, así no nos vemos matando. Dale. Yo con que me lea a alguien. Bien, dice, planteo la situación. A y B son pareja. Están en secundario en diferentes cursos. A va en medio de su clase al aula de B, interrumpe la clase. A le pega a B, lo insulta, se va corriendo, gritando por los pasillos. Aparece una amiga de A que también le pega e insulta a B. Hasta acá es un caso de violencia normal, ¿verdad? A y su amiga son mujeres. B es varón. No le pasó absolutamente nada a A por ser mujer. Bueno, me perdí un poco con el A, B, pero bueno, creo que entiendo la idea de la situación. Cuando calificamos una situación como violencia de género es porque vemos una asimetría en razón del género. Y, por ejemplo, cuando decimos, bueno, Jorge atropelló a Catalina cuando iba en el auto en la noche, borracho, no la atropelló porque fuera mujer, atropelló porque era imprudente, ¿sí? No, es como las razones que llevaron a eso. Si esa discusión se da porque uno le está diciendo a la otra que es una puta, ahí podemos ir entrando a analizar cuánto la cuestión de género está jugando como un papel determinante, ¿no? Y cómo se están posicionando de alguna manera u otra. Me faltarían como datos para decirlo, ¿sí? Pero es muy importante cómo la categoría de género y lo que hace al género puede ser violencia, ¿no? Yo pienso que en los espacios educativos tienen un desafío muy grande en desandar eso, pero hay comportamientos que son como muy característicos de una cosa u otra, tienen también cómo se arman los grupos, ¿no? Cómo va la grupalidad a ir armando. Y lo otro que es muy importante es que no analicemos los casos como una fotografía, sino como una película. Esta es como una estrategia que enseño mucho en clases como de gestión de casos. No nos quedemos con lo que pasó ese día. Ustedes van a la justicia y hay mujeres procesadas porque un día se les ocurrió devolverle los 5 o 10 años de golpe, y agarraron una lámpara, le dieron al tipo y la están procesando por una lesión. ¿Sí? Cuando la justicia es incapaz de ver el contexto de violencia de género en el que vive esa mujer. Entonces también pensar los casos como
películas y no como fotos, ¿no? Eso sería como un consejo. Acá Ana Verdelli dice, ¿cuál es la mejor manera de actuar cuando una mujer no se decide a denunciar, pero hay menores en riesgo en el medio? Es una pregunta La podemos unir también con la que sigue, que pregunta, y con una vecina con quien no tenés tanto vínculo, ¿no? ¿En qué organismo se puede hacer una denuncia anónima también? Podemos unir las dos preguntas. Claro, en la de cuando los menores están en riesgo, son los casos como más complicados. Y les digo, la verdad, los casos donde hubo agresiones, en mi experiencia, ¿no? Me puedo estar equivocando, contra los niños, las mujeres ni siquiera te pedían ayuda. O sea, los casos que llegaron de agresiones a niñas son mujeres que eran incapaces ni siquiera de visibilizar. A mí, los casos de los menores en riesgo, o sea, hay un trabajo muy importante con las escuelas. La herramienta que utilizamos mucho con los menores en riesgo es la articulación con las escuelas. Cuando no podíamos, y ahí aparecen otras herramientas de las que no podríamos tomar cuenta nosotras, por ejemplo, desde la línea 144, desde el Ministerio de las Mujeres. Por eso la unión de distintos actores y de sus propias herramientas es lo que va a permitir formar. Entonces ahí vos podés decirle, bueno, que la nena se quede a tomar la leche, que la nena, entonces uno hace que los chicos se queden más tiempo acá y aprovechan, van como planteándole las cosas desde otro lugar. Y bueno, y luego tenemos todo el sistema de protección a los niños, pero la escuela es como un actor muy reconocido y muy legitimado para tomar estas acciones, ¿no? Con el tema de los niños. Así que cuando tengan una situación, nosotros lo hacíamos mucho en la línea, articulamos mucho con la escuela, con alguna docente, porque lo saben. Por lo general la docente sabe si el nene o la nena falta mucho a clase, llega con nada, si llega sin almuerzo, estas cosas como que se van bien. Y con una vecina, a mí me parece que con las vecinas llaman a la 144. Nosotros recibimos muchos llamados de vecinas y sirven un montón. Sirven un montón. Analicen bien la situación, pero yo creo que desde que se empezó a visibilizar, pudimos solucionar y acudir en casos difíciles. Así que yo, en lo particular, tengo muy bien conceptuados los llamados recibidos por vecinos o por vecinas en caso de violencia. Lo escuchan, pero llamen a la 144 también, además de la 911, del 911 a la 144. Bueno, hay otra que dice, ¿cómo podemos ir desarmando los micromachismos cotidianos que incluso a veces vienen de otras mujeres? Es la pregunta. Yo creo que lo importante es que estemos dispuestos a cuestionarnos, ¿no? Nos pasa a nosotras, a las mismas feministas, ¿no? Nunca hay como una resolución absoluta de esa cultura que llevamos implícita, ¿no? Hay una autora que se llama Bai Jo Frog, que tiene un texto que se llama Manifiesto, ahora se lo googleo para darle bien el nombre, que habla de que hay tres formas, como tres estereotipos en el caso de las mujeres, está muy referida como al derecho de cómo se controla, ¿no? Y ahí dice que los cuerpos femeninos se sexualizan, se maternalizan o se terrorizan. O sea, con esto quiere decir cómo uno puede estar cayendo en esos tres modelos todo el tiempo. ¿Sí? Ella habla de la terrorización del cuerpo, es como, ay, las mujeres tenemos miedo, tenemos que cuidarnos, ¿no? Ese discurso del riesgo termina viniéndose en contra, ¿no? Somos cuerpos que no se nos reconoce capacidad de defensa tampoco. La maternalización creo que es la manera más fácil en que caemos en esos micromachismos, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que deciden no emprender un proyecto como madres, ¿no? ¿Cómo son recibidas dentro de los mismos espacios femeninos o qué reacciones tiene la gente cuando uno tiene expresiones sobre la maternidad más sinceras, más honestas, ¿no? Y me parece que tenemos problemas. ¿Y qué decir cuando empezamos a hablar del trabajo sexual, de la pornografía, ¿no? Como de todos estos temas? Yo lo que creo es que como en todas las cosas de la vida en las que uno quiere mejorar es la autocrítica, ¿no? Estarse viendo uno, bueno, ¿y yo cómo me posiciono frente a ese tema?
¿no? Porque es muy fácil siempre decir, bueno, pero lo están haciendo mal, pero este grupo, pero estas chicas. ¿Y cómo es en mi familia? ¿Cómo se distribuyen las tareas en mi familia? ¿Quién lava el baño en mi familia? Y bueno, estas cosas ayudan. Es mucho mejor que nazcan de uno. Hay veces que, nada, que uno se da cuenta en una charla, por ahí ahora están pensando algunos de ustedes quién lava el baño en su casa, eh, otros no. Y bueno, ahí sí depende mucho de cómo lo podamos avanzar desde lo comunitario también, las campañas de concientización. A mí me parece reinteresante, viste, este tipo, ahora en mitad de la pandemia, como de productos colectivos, estas mini producciones donde hablan 3 minutos y juntan todos, me parece que hay que poner en valor esta dificultad que tenemos y recopilar información, ¿no? Esa sería una estrategia para pensar, pero van a estar los micromachismos en todos lados. Dice Sandra Lauría, la violencia de género se da en todos los niveles sociales. Los cambios se van a generar a partir de un empoderamiento de la mujer, de la educación. ¿Cómo se llega a todos los estratos sociales? Veo que se producen pocos cambios en las mentes y comportamientos de algunos hombres de clase media. ¿Qué alcances tiene la educación en contextos más marginados? Sí. Empiezo por el final, ¿no? Que es una muy buena pregunta. Hay una autora que decía, en relación a la pandemia, ¿cómo cambió la pandemia nuestra relación con la desigualdad? Y yo me contestaba, digo, ¿cómo quedó tan visibilizado lo desiguales que somos, ¿no? Lo vulnerables. ¿Cómo tener, ahora nosotros tenemos casa, conexión a internet, estamos calientitos, y podemos tener esta charla, pero sabemos que hay un montón de gente que no puede. Yo creo que esto depende de la definición de Estado que tengamos, de cómo respaldemos un estado de bienestar, que esté dispuesto a invertir en educación, en tecnología, en apoyo a los más vulnerables. Lo sabemos y está en el debate público y en el discurso lo que cuesta invertir en la gente, ¿no? Estos discursos súper violentos, no sé, se embarazan para tener la asignación, o con el subsidio se compran las zapatillas, que no son otra cosa sino una muestra de un racismo y de un clasismo que está presente. A mí me parece que los principales desafíos son apoyar un Estado que le interese a la gente, que le interese la gente que más lo necesita. O sea, vamos a tener un enfoque diferencial. La pandemia el Estado no puede apoyar de igual manera al comerciante que al que no tiene y que vende, no sé, paltas en la calle. O sea, claramente el comerciante no va a estar contento, pero no se va a morir de hambre porque seguramente tiene una casa o algo donde aguantar. Y parece como un análisis simple, pero no lo es, ¿no? Cuando uno empieza a hablar con sus amigos, con sus conocidos, cómo es su actitud frente a la pandemia. Me pasa mucho como en los cursos, en los grupos del colegio, esos grupos donde queda uno colgado y no se quiere salir, porque tiene algún vínculo con algunos en particular o algunos, y la posición es, bueno, no me importa, hay que reactivar todo, bueno, si se va a morir la gente, digo, y hay que decirlo desde un lugar. Así que esos discursos están ahí. Me parece que lo que podemos hacer es no quedarnos callados, no quedarnos calladas, y decir, bueno, eso solamente lo podemos hacer con un Estado presente. Creo que ahí estamos, ¿no? Bien, creo que más o menos estamos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Y yo me anoté para hacer una pregunta. Ahí está, vamos. Ahí estoy. Sí, Amarín, yo te quería preguntar algo bien como desde lo jurídico, ¿no? Digamos, vos como abogada feminista, ¿cómo estableces o cómo pensás la relación que hay entre las leyes, digamos, generales y lo que serían los protocolos o los mecanismos institucionales en instituciones educativas? Digo, ¿están en la misma dirección lo que son todos los protocolos, los mecanismos institucionales, no sé, desde el estatuto docente hasta protocolos más específicos de una institución, con lo que son las leyes a nivel nacional, o existe cierto divorcio entre lo que es el funcionamiento institucional con lo que son las leyes más de índole general? No sé si sentí, o sea, no la escribí porque en realidad no sabía si estaba formulando la pregunta de manera clara. Ana, está perfecta, la reentiendo.
Eso creo. Después cuando sí entendiste, me decís. Mira, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos como una jerarquía de normas, ¿no? En todo lo que son cuestiones de género, yo siempre lo digo, es un sistema de interpretación de derechos humanos. Entonces nosotros tenemos como los grandes convenciones y tratados, después tenemos la Constitución, después tenemos las normas nacionales, tenemos la ESI, tenemos la 26485, y como que los protocolos, la característica que tienen, están como en la jerarquía más baja, ¿sí? Si nosotros tenemos 1000 normas arriba de un protocolo. Pero el valor que tiene el protocolo es que está adaptado al contexto específico, ¿sí? Hay que verlo, dependiendo del sector. Educación supongo que tendrá un montón de limitaciones por el tema de que lidian con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En cuanto a cómo deben llevarse. Pero yo creo que el divorcio va entre la aplicación de esas normas. O sea, no hay nada peor que un protocolo que no sirve para nada. Y esto, hay una cuestión que tiene que ver, se me cayó el mouse, con el maquillaje, ¿no? Que dice la gente, bueno, tenemos protocolo, lanzamiento del protocolo, inauguración del protocolo, y la verdad que no sirve para nada. No hay ningún cambio considerable en la estructura. Y después tenés otras organizaciones que no tienen protocolo y funcionan bastante bien, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que sucede en el tema de protocolos, como en cualquier tema legal, es que hay una distancia enorme entre la norma y la práctica, ¿sí? Y eso pasa con violencia de género, que vos lees las convenciones internacionales y son una belleza, o sea, todo funciona perfecto, la 26485, bueno, hay más, o sea, nos pintan como un mundo ideal. Luego la práctica, aparecen las interpretaciones, los estereotipos, cuando la gente aplica la norma como le conviene, en el momento que le conviene. Así que es una muy buena herramienta, pero que no vale la pena como sacarla por sacarla, ¿sí? Me parece mejor madurar el proceso o mejorar la institución, visibilizar los actores, ¿no? Un proceso de armado de protocolos tiene que ser muy democrático. Ustedes piensen que cuando hablamos con empresas privadas, hablando de protocolos, les decimos, tienen que poner a participar a los sindicatos. Había gente que se quería morir, ay no, los sindicatos. Después hubo gente que dijo, dile, los escuchamos, y fueron los que pudieron sacar adelante el protocolo. Así que bueno, no sé si te respondí la pregunta, cualquier cosa repreguntame, pero bueno, me parece que aproveché para aclarar ese punto. Ahí Sí, hay muchas otra gracias. pregunta de Karen, que dice, ¿qué opinás sobre la reforma policial de la provincia de Buenos Aires? Ahora las denuncias sobre violencia de género ya no las tomarían en las comisarías de la mujer, sino las tomarían en una comisaría común. ¿Qué pasa con todo el trabajo de las comisarías de la mujer y familia? Y más allá de que si darían capacitaciones en las comisarías normales. No sé si me expliqué bien, pregunta. Te explicaste perfecto, pero no, desconozco esa reforma policial y me parece un retroceso si es así tal cual como la estás planteando. Creo que el momento de... ¿Algo? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno. Te cuento más o menos cómo viene la mano. Soy de Trenquelauquen y estoy en un grupo también feminista de acá de mi ciudad, digamos. Sí. Y bueno, estamos haciendo esto de las charlas de mesas de género que se abrió hace poco, no sé qué, con las distintas organizaciones, que medio nos metimos, fue como, bueno, vamos a buscar nuestro lugar porque nada, tenemos más contacto con la comunidad capaz. Y bueno, y en una de las mesas de género nos contaron de esto de que hay una reforma policial que solo se aplicaría en la provincia de Buenos Aires. Sí hablaron de que van a hacer capacitaciones de Ley Micaela en las comisarías comunes, no sé en realidad cómo se dice la comisaría, donde vos vas a denunciar que te robaron. Bueno, harían como, ya tomarían las denuncias ahí y ya no se toman más en la comisaría de la mujer. Cuando sabemos que en la comisaría de la mujer hay un equipo de profesionales, hay, no sé, asistentes sociales, abogados, como que ya tienen un algo. ¿Cómo sería esto? O sea, no sabemos si es algo bueno o malo, porque lo plantearon como bueno. No conozco el proyecto, pero si es un cambio de una comisaría de género a una comisaría común es malo. Digo, por ahí hay algunos baches en la interpretación o en la información. Porque, por ejemplo, los estándares internacionales, que son como los criterios más altos para la atención de mujeres, es que se ha realizado siempre por personal interdisciplinario.
Y un horizonte importante para la atención de las mujeres es securizar, ¿no? Que no sea el personal tradicional, porque fue preparado de otra manera, sino para que sean equipos interdisciplinarios. Vos pensás que muchas veces la atención de los mismos abogados es como, nada, ponerme una psicóloga al lado, una trabajadora social, porque los mismos abogados tampoco estamos preparados como para la atención de la perceptividad. Así que me extraña, porque nada, es una cuestión de gestión de recursos, por ahí de política pública, pero una ley Micaela, y ahora me aprovecho y te hago alguna aclaración sobre la ley Micaela, no va a solucionar. La ley Micaela, y es una ley que me preocupa mucho, yo soy docente de ley Micaela también en el Estado, ¿y qué es la ley Micaela? O sea, la ley Micaela no es un curso de una sola vez. Sí, la ley Micaela es una propuesta de un proceso de capacitación continuo que no se resuelve con una sola charla. Como decir, bueno, ya tomé la ley Micaela. Uno que va a una charla de género sabe que es apenas como una introducción. Los requieren tiempo, requieren idas, requieren devenidas. Y me preocupa también que crean que porque una persona recibió una ley Micaela, una capacitación, encima puede ser un curso de 3 horas, de 4 horas, puede ser una jornada, y nadie cambia en una jornada, por lo menos para la atención. Sí, no, totalmente. Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta ahora y lo voy a plantear también, porque estamos viendo... Me contás, si es así es un retroceso, lamentable, pero no lo dudo. Sí, bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, creo que podemos ir cerrando, si te parece. Yo te quería agradecer mucho por la participación, por la presencia, la verdad es que estuvo buenísimo, me parece que, todos los comentarios de todos los que estuvieron participando me parece que apuntan en esa dirección y que estuvo buenísimo, así que de mi parte, gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí aproveché que dice, una compañera habló de feminismo interseccional o feminismo villero y estoy como muy, muy de acuerdo. Me parece una buena manera de cerrarlo, ¿no? De cuáles son nuestros feminismos, ¿no? No copiar esos feminismos de Twitter, ¿no? Que importamos siempre, sino también cómo son nuestros propios feminismos, nuestros colectivos. Ahí seguí mucho el ejemplo de la Garganta Poderosa, cómo ha ido retratando cómo desde la precariedad y la vulnerabilidad se arma y se desarma a ese patriarcado adentro. Así que, bueno, para mí un placer, espero que no se hayan aburrido. es como mucha información y me cuesta a veces ordenarla, pero bueno, espero que les sea útil, que les dispare preguntas, que les genere incomodidades, y bueno, que podamos encontrarnos nuevamente con mejores escenarios, y bueno, lo vamos a necesitar porque vienen momentos donde lo colectivo va a ser lo que va a definir hacia dónde vamos. Así que bueno, gracias a ustedes y bueno, hasta que nos podamos ver de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Amalín. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Les recordamos muchas gracias a todos por participar A y ustedes. estar en este espacio. Bueno, Muchas gracias. Bueno, esto sigue igual. Es solo un primer paso. Sí, pueden seguirnos en el Instagram de esi.lenguitas, cualquier consulta también a esi.lenguitas@gmail, y seguramente vamos a estar pasándole un link de algún Padlet o algo así para que dejen su opinión de qué les pareció la charla y sugerencias. Excelente. Chau. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao a todos, muchas gracias.